¿Estamos? Estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes, Bohemio Videntes. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuestro segundo programa en esta nueva era de Cancha Neutral. Aquí vamos a estar una vez más para tocar otro tema que es un poquito caliente. Aprovecho ahora que somos amigos con Diego y Eli, no sé qué pase después de una hora, si sigamos siendo amigos, pero trataremos de llevarla en paz, la discusión hoy con ese tema tan caliente que se nos viene. Hablando de caliente, por acá estamos en la Florida, al norte de la Florida, en Jacksonville, con 82 grados centígrados en este momento, cuando son las 21 horas con 15 minutos por acá. Le pregunto a mi querida Elizabeth Pazmiño, mi querida Eli, ¿dónde estás? ¿Qué temperatura hace? ¿Y qué hora es? ¿Por qué me ponen esas cosas tan difíciles? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. A ver, estoy viendo en el teléfono y tengo 27 grados centígrados, ¿no? Ya, porque acá se mide en Fahrenheit, 81 Fahrenheit. Para mí son las 8:16, hora de Ecuador también. Estoy alineada con el horario ecuatoriano. Así que hace calor. Además que Houston es súper húmedo. A mí me encanta, pero sí hace calor. Sí. Bueno, yo me olvidé de decir, 82 grados acá estamos con los Fahrenheit, ¿no? Pero es 28 grados también, precisamente. ¿Y qué hora tiene por allá? Estamos 8:16 ahorita. Es la hora de Ecuador, ¿no? Sí. La hora de Ecuador, nosotros estamos un poquito adelantados. No sé, mi querido Diego Lobato, ¿cómo estamos? Buenas noches. Por allá, por la zona triestatal. Temperatura, hora, predisposición. Buenas noches, Eli, buenas noches, Ricardo. Nuevamente, gracias por recibirme y dejarme conversar con ustedes. Bueno, déjenme contarles que hoy día tuvimos avisos de ola de calor, pues llegamos a los 37 grados centígrados aquí y actualmente son las 9 horas 17 minutos de la noche, es decir, estamos una hora adelantados a la hora del Ecuador y a la hora de Eli. Ok, estamos bien aquí con tu parte y Eli un poquito. Eli con Ecuador y nosotros acá juntos. Estamos bien, estamos empatados el partido. El lado este, como le llaman, nosotros del lado este siempre estamos una hora adelantada al Ecuador y a Eli ¿desde cuándo? Desde más o menos abril nos adelantamos, Ricardo. Sí, más o menos fue, sí, para el springtime, sí. Para abril. Y nos volvemos a la misma hora en el mes de septiembre o octubre. Octubre, pero ahí él en cambio ya se queda. Yo creo que baja una hora. Se baja una hora, sí. O sea que siempre vamos a estar una hora el cambio de diferencia. Sí, porque igual vamos a seguir distantes de él y que anda por el centro del país. Algún día tenemos que juntarnos y hacer un programa. Es más, yo les voy a decir una cosa. Es la primera vez en mi vida, yo no sé si Ricardo en su carrera periodística lo hizo, pero es la primera vez que me junto con dos personas más que son del país para hablar del fútbol de Ecuador, que estás dentro del país pero al mismo tiempo tan distante, con diferentes en zonas horarias, el clima, bueno, porque es verano en todo el país, medio cambia, pero es como estar en países distintos, más o menos. Sí, efectivamente. Bueno, no, en estas condiciones hemos estado con gente de Ecuador, pero no así en diferentes lugares fuera del Ecuador y en diferentes usos horarios. Nos falta alguien de la costa oeste, jefe, así que póngase las pilas para buscarnos a alguien por allá, para ahí tenemos más. Por California. Sí, tenemos otro uso horario. Bueno, quiero comenzar agradeciéndole a toda la gente que hizo sus comentarios, que nos hizo llegar sus comentarios, sus críticas, las cosas en las que estaban de acuerdo, las que no estaban de acuerdo, porque de eso se trata precisamente. No vamos a estar nunca todos de acuerdo, pero muchas gracias por la buena vibra que nos dieron en la programación de la semana pasada. Y aquí estamos para seguir con más temas, pero yo diría más temas, pero resulta que terminamos redundando en lo mismo, pero no es culpa de nosotros, es culpa de que toda la acción se mueve o no se mueve alrededor de lo mismo. Y en la última semana lo que hemos estado discutiendo es: ¿se va o no se va? ¿Continúa o no continúa el proceso de un técnico de selección que, no sé, creo que si ponemos números fríos solamente para ver, comparar
costo-beneficio, tenemos un técnico que ha cobrado $900,000, que supuestamente ha cobrado $900,000 por hacer nada, cero. Eso es lo que ha pasado con ese cuerpo técnico de Jordi Cruyff, con el gerente técnico también de la selección Cordón, en fin, pero eso ya terminó, ha llegado a su fin. ¿En qué términos? Eso es lo que queremos saber. ¿Podemos denominar, Eli, a esto que comenzó con el nuevo directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol como un proceso o no? No, definitivamente así como una respuesta muy fría y muy básica, no. Obvio quiero sustentar por qué, y es que muchos dirán, la pandemia no permitió, ¿no? Fue como la cereza del pastel, lamentablemente. Creo que se prometieron demasiadas cosas que no se lograron cumplir, pero mucho antes de que se paralice el mundo por el COVID-19. Estábamos pidiendo como prensa, como hinchas, que haya más relación, más acercamiento con los jugadores, que se converse. Creo que las cosas no se hicieron a ritmo un poco más ágil, que era lo que se necesitaba. Y después, bueno, lamentablemente empezó este 2020 con esta situación que terminó destruyendo absolutamente todo. No es un proceso y no se consiguió nada, como lo que tú dices. Nada. O sea, nada. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Diego, desde que se oficializó esta dupla Cordón-Cruyff para el fútbol ecuatoriano? ¿Y en qué momento se interrumpió? O como bien decía él, no es un proceso. ¿Nació muerto o lo mataron? A ver, acordémonos que nació el 15 de enero, y yo podría decir que tuvieron la oportunidad de trabajar hasta el 15 de marzo, es decir, 2 meses. A partir de ahí, como todo seleccionador y toda selección, no se hizo absolutamente nada. Acuérdense que, así digo Ricardo Doyle, pero acuérdense que Jordi Cruyff y Antonio Cordón tenían lista ya la nómina para el primer partido que íbamos a jugar por eliminatorias al Mundial. Se había escuchado, incluso nosotros en nuestros programas habíamos escuchado de jugadores que habían recibido la llamada diciéndoles que van a ser llamados a la selección. Entonces, yo podría decir, como en toda selección del mundo, se empezó a trabajar, obviamente, desde el tiempo que fueron contratados, que fue el 15 de enero, y tuvieron que suspender todo por la pandemia. Solo pongamos un ejemplo. ¿Cuánta gente dejó de trabajar a partir del 15 de marzo o 1 de abril? Momentito. O sea que hasta el 15 de marzo, pero 2 meses, pues. Estamos hablando de 2 meses. Ok, yo entiendo que a partir del 15 de marzo todo el mundo se congeló. Pero ¿por qué 2 meses? ¿De qué? Desde el 15 de enero. Se les contrató el 15 de enero al 15 de marzo. Visitaron jugadores, hicieron listas, hablaron con jugadores. Yo creo... Se hicieron programas de televisión desde España para otros medios de comunicación. ¿Qué más se hizo? Se habló con jugadores, se hizo listas, se empezó a establecer programas, se implementó el programa SAP. O sea, lo que EGAS, y debo decir esto, EGAS definitivamente se equivocó, y eso no hay nada que hacer, se equivocó, pero tampoco hay que decir que no ha hecho nada, y que sobre todo yo aquí estoy para defender a un par de personas que no pudieron poner en práctica un proceso que venían a hacer al Ecuador. Y con eso le dejo a él, y para que siga, no sé si en contra mía o a favor de mi pensamiento. Pero lo que tú estás diciendo entonces es que sí hubo un proceso. No. Que no se pudo poner en práctica un proceso que vinieron a hacer y que tuvo 2 meses de trabajo, no tuvo más.
y ustedes no pueden poner en práctica un proceso en 2 meses. Sí, pero ¿qué tipo de trabajo? A ver, yo entiendo que cuando tú vienes a trabajar a un medio tienes que llegar a ciertos acuerdos. Del hecho de tener que pagar, porque cuando lo traen al técnico, lo que sí es que le pagan para la presentación, ¿no? Solamente para que venga y se presente en este tremendo evento que se armó. Entonces, él dice, bueno, pero me regreso porque sigo teniendo compromisos en Europa. Cuando supuestamente, si es que ya vienes preparado, no digo que te quedes, pero por lo menos termina todo lo que ya, lo que estás haciendo para que te concentres. Más aún, si es que eres el principal de una selección que nunca en tu vida lo viste, que no conoces, que tienes que desde el principio quedarte. Yo coincido con lo que dijo Ricardo, estás haciendo otras cosas, o sea, haces todo a medias. Entonces, ¿qué tipo de trabajo completamente lo pudiste haber hecho? Yo, es más, lo respeto mucho, al señor no lo conocí, pero lamentablemente las cosas que se dieron no permitieron en que ni siquiera puedan mostrar el nivel de profesionales que son. Y muy permisivos por parte de los que contrataron, que es la federación. Ahí estamos llegando al punto, porque si yo mañana comienzo a trabajar para Fútbol Bohemio y tengo programa los lunes, pero un lunes vengo y le digo, ¿sabes qué? Mañana me voy este lunes ahí a Orlando, a donde Mickey Mouse, y no puedo. Y el siguiente lunes te digo, voy a estar de paseo por acá, por Georgia, pero ahí te llamo por teléfono y tú me lo permites, entonces ya no es tanto culpa mía, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Porque a mí me sigue rondando en la cabeza esto del 15 de enero al 15 de marzo. Entonces, si le vamos a echar la culpa a la pandemia, que nadie sabía que se venía, obviamente, pero desde el 15 de marzo, tenemos 2 meses en lo que se hizo muy poco. Y aquí es donde yo quería, y le diría a Eli, por ejemplo, yo escuché cuando estaba más o menos antes de que se paralizara todo el mundo, que decían que lo están juzgando a Cruyff cuando todavía no ha empezado a trabajar. Y un buen amigo mío, que creo que me está escuchando en este momento, dijo, si por eso mismo que se lo juzga, porque todavía no empieza a trabajar, pues. Si no ha hecho nada, se la pasa haciendo programas de radio, se la pasa haciendo supuestamente llamadas que nadie sabía, y al final termina no haciendo nada. Entonces, esos 2 meses ¿dieron ustedes conocieron, Eli, tú conociste algo de provecho se haya sacado esos 2 meses? No lo conocí, y de hecho me traes a la memoria algo que fue cuando se dieron las críticas, ¿no? ¿Qué está haciendo? Que queremos saber, y yo defendí la parte de déjenlo empezar a trabajar. ¿Qué decir, déjenlo volver? También, porque se fue para España, pues. Claro, bueno, en parte también decía así, déjenlo volver para que trabaje, pero ya ahorita ya la cosa se complica. Pero yo decía, déjenlo trabajar, porque queremos que dé cada paso que da, cada cosa que hace, que esté prácticamente diciendo a la prensa, o él se mantiene en silencio. Y paréntesis decía, bueno, puede ser un tipo que no le gusta hablar tanto de cada paso que da, pero lamentablemente no se vieron resultados de absolutamente nada. O sea, respondiendo a tu pregunta, no hubo nada. Y ahora con esta salida de Antonio Cordón, sin dejar ni más allá de la carta, ni una rueda de prensa, ni una explicación, pues la verdad es que ahí es donde se refuerza la teoría que tú dices. O sea, lamentablemente no hubo ningún trabajo, más allá de estudiar una selección. Yo les voy a decir una cosa, no sé si van a estar de acuerdo o no conmigo, pero ellos tenían de muy poco tiempo para para lograr los resultados que Ecuador necesitaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían que sacar resultados inmediatamente. Primero, no conocían a nivel de Sudamérica. Cruyff no tenía idea, porque no tiene experiencia en Sudamérica. Entonces, no tenían tiempo para lograr los resultados que se estaban buscando. Ellos tenían que empezar a hacer lo que estaban haciendo, ponerse a estudiar. Oye, y estudiar y sacar una maestría no te toma 2 meses. Entonces, le estamos culpando a Cruyff o a quién, o en realidad tiene responsabilidad la federación, que tuvo que haber tomado la decisión del técnico el año anterior. Un señor que viene a estudiar y a meterse y hablar con jugadores y pedirles a otros que por Dios no se vayan, vuelvan. A otro vez, por favor, no renuncies. ¿Ustedes creen que en 2 meses íbamos a tener resultados? Yo creo que no. Pero yo y mucha culpa que... no es de él.
Pero entonces, ¿por qué piden europeos? Hace 40 años vino un señor de Montenegro, se llama Dusan Drašković, y al día siguiente de que estuvo en la federación no hubo presentación pomposa, porque en esa época no se estilaba esas cosas, pero yo recuerdo, no hubo presentación pomposa. Al día siguiente, ¿dónde está Drašković? Todo el mundo quería hablar con él, pero él casi no hablaba español, o se hacía como que no hablaba español, pero no estaba, porque andaba por Esmeralda, andaba por Manabí, andaba conversando con jugadores, pero insisto, andaba trabajando. En poco tiempo comenzó a mostrar trabajo en divisiones formativas, a sacarnos jugadores de donde no sabíamos que existían, y comenzó a trabajar. Ahora estamos en el siglo XXI, han pasado 40 años. ¿Pero cuánto tiempo? Y yo me encanta la historia porque leí de Drašković mucho, pero ¿cuánto tiempo le tomó a él hacer ese recorrido que tú estás diciendo que no conocía nada de Ecuador también? ¿No es la misma historia? Claro, bueno, pero lo estaba haciendo, pues nosotros vimos qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba trabajando y cómo comenzó a trabajar. Pero en esa época no había internet, ¿no? Ah, no, pues, claro, no me entonces, pero es que lo que digo es que él tenía que pegarse el viaje. Que por internet era más rápido, pues, entonces, ¿o no? ¿O no se sabe ahora quiénes son los jugadores mucho más fácilmente como para poder, o quiénes son, qué pasó, qué hicieron, dónde estuvieron? No, pero a lo que voy es que Cruyff tiene el internet y entonces tiene que sentarse a estudiar. Todo el mundo dice, no, es que está sentado ahí, se va a España, dice que a estudiar a los jugadores. No podía hacer, porque tenía internet. O tiene, todavía. Entonces, Diego, estamos, Diego, llegando al punto, sabemos que no hubo un trabajo efectivo. Si se comenzó algo, en esos 2 meses en internet que estuvo sentado el señor Cruyff con el señor Cordón, y que no supimos nada. ¿Es que acaso no teníamos que saber nada, Diego? Porque tú sabes cómo se maneja en otros lugares este tipo de información, pero quiere decir que en esos 2 meses nosotros, o en la prensa o los aficionados, no tenían ningún derecho a conocer lo que se había hecho, lo que se estaba haciendo, porque era un trabajo exclusivo del técnico. Yo creo que en este caso hubo los dos extremos. Tenemos un periodismo que necesita saber por poco lo que hacen día a día las personas involucradas con el fútbol nacional. Por poco tienen que, como se dice, marcar tarjeta con las radios, es decir, a las 7 de la mañana hablo en la radio X, a las 10 hablo en la Y y a las 11 hablo con la radio Z, porque ese es el periodismo que tenemos, que necesita saber qué hace la gente, obviamente para crear noticia, pero hay un mal que tiene nuestro periodismo. Quieren tener siempre ellos la primera noticia, la primicia, quieren decir que el director técnico nos considera y nos da la entrevista a nosotros, y cuando eso no pasa, en cambio empiezan a decir que qué estarán haciendo, empiezan a dudar, empiezan a crear un estigma alrededor de esta persona como que no es la ideal, en primer lugar. Y en segundo lugar tenemos el otro extremo de estos europeos que no están acostumbrados a dar ruedas de prensa, que no están acostumbrados a dar entrevistas a todas las radios. Entonces chocamos y ahí le culpo de nuevo a la federación por no haber sido ese hilo y establecer esa relación, es decir, por ejemplo, señores, vamos a hacer quincenal una rueda de prensa con todas las radios del país, y se sientan en el auditorio y el señor Jordi Cruyff va a contestar las preguntas. No hubo eso, y aunque no le guste a Jordi Cruyff, tiene que acostumbrarse como seleccionador a tal vez cada 15 días a dar una información por un país que normalmente requiere saber qué es lo que está pasando. Pero asimismo el periodista no puede, si quiere trabajar con europeos, no le puede pedir al europeo que esté en todas las radios todos los días y intentando sacarle cuál es el nuevo convocado, por qué no le llama a Fidel, por qué sí le llama a Antonio Valencia, por qué por qué no, porque todos asimismo defienden colores de equipos
que les dan de comer, porque sabemos que en la costa, si no hablas de Barcelona, si no hablas de Emelec, no tienes público, entonces te toca pedir que por poco los dos equipos llenen la selección, y lo mismo pasa en la sierra, si no es de los equipos de la sierra, entonces, y así, ese es el problema grande que tiene el Ecuador. Entonces, hubo un mal trabajo de parte comunicacional de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sí, pero también estábamos trabajando con dos extremos, europeos que no están acostumbrados a este tipo de comunicación y ecuatorianos que quieren saber de todo. Ok, entonces podemos llegar a la conclusión, por lo que dice Diego, por la forma como trabajan los europeos, porque no hubo una información correcta por parte de la federación y porque pasaron 2 meses y supimos casi nada. Podemos llegar a un consenso entre los tres de que fue un error grave el haber traído a Cruyff y a Cordón, o que fue un acierto, pero que se malogró en el camino. Eli. Tú primero. Yo le voy a decir, para mí fue una muy buena intención, pero una pésima comunicación, un pésimo manejo con los profesionales que contrataron, un pésimo manejo dentro del directorio que terminó con la cerecita del pastel que fue la pandemia y que hizo que ese bebecito que nacía, que se llamaba Proyecto, prácticamente se murió inmediatamente. Hay algo que yo estoy, voy a dividir. El tema de la contratación de Antonio Cordón para mí fue excelente, fue una súper idea, que haya sido él, que haya sido europeo. ¿Por qué? Por la experiencia que tiene. Entiendo que este tema del director deportivo se está implementando acá. Sí hay equipos que lo manejan, hablo de Sudamérica, ¿no? Hay equipos que lo manejan en México, de hecho tienen un poco más de experiencia en el tema, pero ¿quiénes están más desarrollados con eso? Los Estados Unidos y Europa. Entonces, haber traído una persona con ese bagaje, pues para mí fue un tremendo acierto de crear esa posición que de alguna manera separaba un poco esto que ya había pasado antes, de que el presidente, lo que hablamos ya del programa anterior, el presidente, este patriarcado que manejaba las decisiones, y los otros que no sabían a dónde. Entonces, ese espacio era, pero súper importante, una columna vertebral para organizar una selección. Así que para mí la contratación de él fue muy buena. La contratación del técnico no lamentablemente, porque no tenía conocimiento sobre lo que estaba pasando en Ecuador. Insisto que Ecuador necesita resultados inmediatos y no podía esperar que estudie Cruyff al Ecuador, y se demoró mucho. Y había tanto problema dentro del equipo de fútbol como tal. Ya sabemos toda la historia de jugadores retirados, los que seguían, los que no quisieron seguir, y un montón de cosas. Y hay jugadores nuevos y jóvenes que vienen empujando por ser parte de la primera. Entonces había demasiados problemas por solucionar, y en mi opinión se necesitaba un técnico que pueda manejar esto y que esté al tanto de lo que estaba pasando. Así que, en resumen, la contratación de Cordón para mí fue excelente, la de Cruyff no. Pero para mí hay un problema bien grave de contradicción allí, Eli. No sé, Diego, ¿qué opinan? Porque si fue tan maravillosa la contratación de Cordón y él es el que decide que Cruyff es el hombre indicado, ¿cómo es Jordi Cruyff no tan indicado para eso? Para mí el problema está en que, si bien todo el país o mucha gente del país quiere dar ese paso adelante, que se dice queremos ser como el primer mundo del fútbol, y mucha gente habla de traer a Bielsa que trabaje en Europa, hablan de traer a entrenadores que tienen un nivel europeo, han hablado de Tata Martino, que estuvo en el Barcelona de España, pero ni la idiosincrasia del país está lista, y menos los dirigentes. Y para muestra, y creo que es la principal razón por qué este proceso no ha llegado a buen puerto, porque los dirigentes son desunidos y los dirigentes buscan su beneficio, no buscan el beneficio del fútbol ecuatoriano. A mí que no me vengan, hay un problema de $1 millón entre el vicepresidente y el presidente.
hay problemas de dietas y de sueldos mal repartidos, como se dice, y hablábamos en nuestro programa anterior, se hablaba de un, ¿cómo se llama? De un hacendado que maneja la hacienda a su manera, pero porque sabía repartir el pastel nadie decía nada, pero hoy el de ahora no sabe repartir el pastel y todo el mundo está en contra. Entonces esa es la razón principal por qué las cosas no van adelante, porque desde la dirigencia no hay un norte que se diga vamos por esto, y por ende, sea así venga el propio Pep Guardiola, fracasaremos de entrada como se fracasó aquí. Lo que tú dices, Ricardo, ¿no? Que hay un poco de incoherencia en la cosa, en el tema. A ver, ¿por qué te digo que para mí estuvo bien? De hecho, a ver, crear ese puesto para mí fue fundamental, y con la experiencia que estoy defendiendo lo que yo dije, ¿no? Y con la experiencia que este señor traía, para mí era excelente. Ahora, si leemos un poco de cuál es la línea que tiene Cruyff, Jordi, entonces tal vez era la persona indicada. Yo había leído que él, por ejemplo, ¿no? Se enfocaba en impulsar jugadores jugadores jóvenes, por ejemplo. Entonces yo dije, bueno, va haciendo match con la otra parte que es la sub-20 y todo lo que hace Célico, por ejemplo. Pero de ahí, no sé, tú me dices, es incoherente porque trajo a un técnico que no tenía ni idea. Hay una cosa que se llama marketing, ¿no? Y por el momento que estaba pasando, recordemos del año anterior, la federación, cuando les estaban dando ya con un palo porque no contrataban técnico, porque la selección no estaba haciendo... La federación no estaba haciendo nada para fortalecer a esta selección, para empezar eliminatorias y jugar la Copa América. Entonces necesitaban mejorar la imagen. Y yo creo que parte de toda esta pomposa presentación y este nombre tan fuerte es algo de esta estrategia llamada marketing deportivo. Bueno, a mí me queda ahora, y bueno, no funcionó definitivamente este proceso. Así han sido los mejores estrategas, Cordón y Cruyff, la dupla Batman y Robin, o lo que sea, no funcionó. Y aparentemente, por lo que dice Diego, nada va a funcionar. Entonces, porque efectivamente, y aquí yo sí coincido con Diego, en el aspecto de que es como tratar de sembrar el árbol más frondoso y con más frutos del mundo en el desierto. O sea, igual se nos va a morir. ¿Pero por qué dicen eso? Porque quiere decir que con esta dirigencia que tenemos, y no voy a decir la dirigencia, no hablo de nombres, hablo de estructura. Esta estructura que tenemos en la federación, en donde hay, y aquí vamos a llegar a la mar del Cordero, donde hay un presidente que solamente dos dirigentes más dentro del directorio lo apoyan, porque tiene 6 en contra, donde siempre va a tener un directorio 6 contra 3. Resulta que sigue siendo el presidente, porque el estatuto así se lo permite. Y ojo, yo no estoy diciendo que él está usurpando. Para mí él está perfectamente posicionado y él creo que debe seguir siendo presidente hasta que un congreso debidamente organizado y legalmente establecido para el efecto diga lo contrario. Pero no creo que un grupo de directores pueda hacerlo por más mayoría que tengan, porque eso haría que cada 6 meses, cuando ya nos peleemos un grupo con el otro, vamos a estar cambiando presidente, y eso no es así. Pero entonces esa estructura es la que nos tiene en esa pobreza institucional que muy poco va a conseguir. ¿Qué vamos a conseguir entonces? ¿Quién puede venir a solidificar algo en este tipo de inestabilidad tan grande que tenemos? A ver, no sé quién, porque todos están contra todos. Va a tener que ser en un punto alguien que a todos le caigan bien. Ahorita yo no sé, más allá de lo que se habla y se conoce del apoyo, no sé quién puede ser, porque si va a Estrada, hay un grupo que no quiere a Estrada, pero si sigue siendo Egas, el otro grupo no lo quiere a Egas. Entonces, en este punto, organización, ¿cómo se dice? Estructura, como lo que tú dices, de quienes están sentados en los puestitos, no funciona. Entonces, ¿qué? ¿Que se vayan todos? Y segunda cosa, organización institucional. El organigrama recién se estaba construyendo, por lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, en realidad es un problema súper grave.
yo no sé qué va a tener que pasar. Y esto de que se vayan todos, estaba escuchando en algún punto de la prensa, ¿y cómo van a hacer entonces? Pero mira, que se vayan todos, y podemos decir, ya se fueron todos, pues. Cuando supuestamente se llegó al peor momento institucional con lo de Chiriboga y con lo de Villasís, que se vayan todos, ya bueno, se fueron, bueno, no todos, no se quedaron algunos, pero se fueron. Y ahora llegaron otros que eran ñañitos por un poco tiempo y luego se pelean. ¿Quién garantiza que mañana llegue el señor Jaime Estrada y todo el mundo lo posesione y después de 3 meses por otra, cárgame las puertas, se vuelven a pelear y vuelve ese momento? ¿Quién va en su sano juicio va a querer meterse en una boca de lobo como esta? Es que no sé quién, la verdad. Y en este punto yo creo que deberían empezar a hacer, a sincerarse y a dejar de lado los intereses personales. No, o sea, a ver, no estoy señalando que se entienda a cada uno, sino que tienen intereses que yo quiero que mi club esté bien, yo quiero votar por esta persona, yo quiero. Creo que ese yo quiero debería cambiarse por el tenemos que. Aunque no me guste, pero ¿cómo colaboro para que esto crezca? Si se cambiara un poquito eso, entonces por más del yo quiero, a mí me gusta y yo, eso debería cambiar. El momento que eso pase, la federación toma un giro. ¿Le ves, Diego, esa opción? Te digo sinceramente que mientras más converso con ustedes, mientras más nos ponemos de acuerdo, más miedo me da. Porque ¿cómo llegar a ese momento? Egas o Estrada. ¿Cómo llegar y cómo saber que cualquiera de los dos que al final se decida, porque cuando la Conmebol se le ocurra también mandar su contestación final, decida quién es o quién no es, se garantiza que el resto vaya a estar bien? ¿Se puede seguir en esta situación? ¿Cuál sería la solución, Diego? Yo creo que en primer lugar deberían renunciar toda la directiva o el directorio que está actualmente. O sea, no creo que sea justo que el lado de Estrada diga que ellos intentan hacer las cosas bien y el otro lado diga lo mismo, porque a la larga, con permisos o sin permisos, con autoritarismo, lo que sea, ha sido el directorio quien ha hecho esto. Lo que estamos viendo es resultado de un directorio que no supo manejar las cosas. Entonces creería yo que deben irse todos. Lamentablemente yo no tengo esperanzas de que viniendo alguien diferente vaya a cambiar las cosas. ¿Y por qué? Porque vemos que incluso ahora se ha llegado esta pelea de pugna de poderes de la federación, está en los medios, y hay un medio que apoya al lado, llámese, no sé cómo decirlo, hay un lado que está apoyando al lado de Estrada, creería yo, y hay otro que está en contra de Estrada, y ahorita se sacan las cosas como que fuera pelea de mercado, sinceramente. A ver, un momentito. Estamos metiendo la prensa en esto. Uno se saca otra cosa, el otro se saca otra cosa. Estamos metiendo la prensa en este problema. Sí. O sea que, ¿y la prensa qué parte del problema tiene aquí? Que está agarrando lados, que no está siendo objetiva. Pero porque, eso no. Por ejemplo, yo voy a decir, sí, yo quería que este proceso con un Jordi Cruyff y con un Cordón avance. Sí quería, perfecto. Pero no me voy a ponerle a defender a Egas por lo mal que está haciendo las cosas. Pero que quería el proceso, sí estaba a favor de este proceso. Pero hay gente que se pone a estar en contra de Jordi Cruyff y Cordón por estar en contra también de Egas. Y eso lo está haciendo la prensa. Y así mismo hay del otro lado. O sea, ese creo yo que es uno de los problemas más grandes que tiene el Ecuador también. No se sinceran, todo es por detrás, se tira la piedra y se esconde la mano porque me voy a ir a beneficiar con este y con este otro, cosas por el estilo. Seamos claros, aquí no tenemos intereses ni compromisos con nadie. No tenemos gente que nos pague un auspicio porque dependemos del otro o del aquello. No,
aquí estamos para hablar las cosas como son, y creo que la prensa ecuatoriana sí tiene mucho rabo que cortar. A ver, vamos a aceptar que la prensa toma partido. Yo sí lo creo, lo he visto. Hemos participado, hemos visto eso. Yo lo he visto de los dos lados, lo he visto de la prensa, lo vi desde el lugar de la institución cuando fui Relaciones Públicas en Barcelona, lo vi todo. Y sí, puedo concordar con que hay sector de la prensa comprometida que toma un lado, toma el otro por diferentes razones, no solamente el económico, por diferentes razones. Pero vamos a aceptar ese hecho. ¿En qué afecta directamente o realmente a la fortaleza de la institución como tal? ¿Por qué lo que un lado u otro lado de la prensa digan o dejen de decir afecta directamente a la imagen de la institución, Elisa? No debería afectar. No debería afectar a la parte de adentro de la toma de decisiones, de la estructura organizacional, de que estén de acuerdo o no el directorio. Eso no debería afectar. La prensa influye mucho en la opinión del público. A menos que... No sé a dónde me quieres llevar. A menos que realmente estemos gobernando, o estemos tratando de gobernar de la federación al vaivén de la opinión pública. A menos que queramos ser dirigentes de Twitter, porque la semana pasada decíamos un reflejo de la sociedad, lo que estamos viendo con el fútbol. Yo creo que también allá arriba, cuando hablamos de los gobiernos, el de gobierno en nuestro país, también se maneja mucho el vaivén del Twitter, de la opinión pública, de la opinión social. Una cosa, hay un problema grave que hoy de hecho escuché y que me parece terrible. Y ahí incluyo lo que tú mencionas del vaivén ¿no? Primero, hay dirigentes y tú has escuchado, yo he escuchado que te llaman y te dicen, le voy a comentar algo, ¿no? Y te comentan la situación, cómo está, cómo va. Te dicen para que tú lo digas a tu forma, para que tengas una fuente para opinar, No debería pasar eso. ¿Por qué? Porque entonces empiezas, como prensa, empiezas a tomar partida. Cuando averiguas las cosas por otro lado, pueden cambiar o pueden ser reales. Ahí es donde la prensa está metiéndose y están empezando a crear opinión donde no debería haber, más bien, hasta juicios de valor se están metiendo a hacer. ¿Me entiendes? Una cosa es que nosotros critiquemos y hasta nos enojemos de cómo están manejando el fútbol ecuatoriano y del daño que están haciendo al estar en estas peleas tontas de poder. Pero otra cosa es que la prensa tome partido ya dentro en una sillita prácticamente cerca del directorio. Estoy diciéndolo de manera, pues... que no es así, no, la prensa no está sentada ahí, pero si tienes un dirigente que te cuenta todo, entonces es prácticamente como que estuviera sentado ahí. Ahora, hablamos del directorio. ¿Les parece justo que uno de las personas del directorio mande un tweet mencionando periodistas? ¿Qué significa eso? Eso me refiero. Te están metiendo en una sopa que no es tuya. Exacto. A menos que sea tuya. A menos que tengas algo. Sí, pues sí. O sea, tela que cortar. Terrible. O sea, pero ahora, estamos hablando del directorio. Entonces, estoy tratando de salvar a alguien. Hasta ahora no salvo a nadie. Estaba tratando de salvar a Egas, no lo salvé. Estaba tratando de salvar a Estrada, ya no lo salvé. Estoy tratando de salvar la estructura como sí del directorio. Hasta ahora no le encuentro solución. ¿Qué pasa con el resto de la institución? Porque los directores fueron elegidos por un congreso en donde hay asociaciones y clubes. Y hace poco 13 asociaciones envían una carta solicitando también o diciendo que Estrada se ha manejado mal en la parte legal y ética. Por parte de la federación, incluso por otro tema porque ya parece sacar que ha firmado por un club, en una negociación por un club cuando es dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, ahora, ¿qué pasa con todos esos que lo eligieron? Con los clubes y con las asociaciones
que ya también van a comenzar a tomar partido. Y que de hecho ya tomaron partido y luego cambiaron de partido, porque así es esto lamentablemente en esta sociedad. ¿Cómo podemos salvar al resto? Porque si dice Diego que se vayan todos, ¿quiénes van a elegir a los que se vayan todos? ¿Los mismos que lo pusieron a esto o no? Claro, claro. Mira, en este punto yo creo que deberían calmarse un poco. Y... No, los de allá. Ah, ok. Los de allá. No. Dentro de la federación, ya, decir, basta, cálmense un poco. Es como, yo no hablo de política, pero lo estoy viendo un poco así. Y de hecho, porque en un tiempo estuve trabajando muy cerca de ese mundo de política. Y sabes que existen egos, sabes que existen intereses, sabes quién se lleva con quién, sabes quién se junta con quién, por qué. Pero dices, vamos a trabajar tratando de llevar un ambiente medio tranquilo para que todos ganemos, ¿sí? Entonces, si es que en un punto vuelven a hacer elecciones y dicen, ya listo, sentémonos a hablar, tranquilamente, y por más de que a mí no me guste, tratemos de poner las cosas en orden. Eso debería pasar. Porque nadie va a ceder, nadie va a decir, bueno, ya vamos a cambiar de pensamiento y todos ser buenos. ¿O saben qué cuál puede ser el cambio? Se van a reír con lo que les voy a decir. ¿Cuál? Se van a reír. A ver, vamos a ver. Estoy leyendo mucho del liderazgo, el liderazgo que ejerce la mujer. Ajá. ¿Por qué no ponen una mujer como presidenta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Que yo vaya a ser la presidenta del Nacional. No. Porque también... No. También están teniendo problemas. Ni de Olmedo tampoco. Entonces nos queda la presidenta de Lorenche. No le conozco. Ahí está, pues está respondido. Y ahí caemos en lo que hace el ecuatoriano. Y esa señora que sabe de fútbol. Y esa señora si ni siquiera maneja un equipo grande. Y el ecuatoriano está lleno de complejos que justamente hace que todo se menosprecie. Ahora que hay otra cosa también. Con ironía y una exageración porque necesitas tener historia y trayectoria y dirigir un club, etcétera. No es una cosa así nomás de poner. Claro, y al final no se trata de que sea una mujer o un hombre, se trata de que sea una persona capaz. Y yo digo, por ejemplo, Egas o Estrada, yo no creo que no sean personas capaces, creo que están siendo personas irracionales. Entonces, que están viendo la situación diferente. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Y aquí voy a preguntar ya directamente a ustedes dos. Tenemos a Estrada, que fue elegido junto a los otros miembros del directorio. Luego el directorio se reunió como estatutariamente lo ordena la ley de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se reunió y lo eligieron porque ya estaba pactado así. A Egas como presidente, Estrada como vicepresidente. ¿Cuándo viene la ruptura? Cuando según el grupo de Egas, que es el vicepresidente, de Estrada, que es el vicepresidente, dice que Egas está haciendo todo por su cuenta y no los toma en cuenta. Les piden información, no le dan. Le piden información, no le dan. Que hay confidencialidad. Bueno, yo entiendo que confidencialidad para no decirle a la prensa, para no decirle al público, pero para hacerlo entre su directorio no debe existir esa cláusula de confidencialidad. Pero bueno, está esos dos grupos que ya se enfrentaron entre sí, y viene Estrada con una decisión de un nuevo directorio formar o elegir un nuevo presidente, que lo eligieron a él mismo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene el mayor peso en la culpabilidad? ¿El presidente elegido estatutariamente, que no respondió a las inquietudes del directorio, o el directorio que en una reunión decidió simplemente cambiar de presidente porque tiene una mayoría de 6-3? ¿Quién es el culpable? Las damas primero. Ok. ¿Qué me dicen? Las damas son las culpables. Ya las mujeres nos culpan por todo, o sea, no. Yo creo que es el presidente. Lamentablemente empezó mal. Por ahí, el presidente tenía que haber sido más
no sé, entregar los informes que se pedían. No había por qué estar con misterios ni ocultando las cosas, dar cifras de un contrato y que realmente sea otro y que se cambie, no sé, no quiero poner un calificativo, pero que se cambie a capricho o por algún motivo que no explicó. Entonces, creo que el problema empezó por ahí. De hecho, uno de los dirigentes mencionó... Te muteaste. No, me silenciaron. ¿Quién fue? O sea, si no quiere que hable, entonces, si no quiere que hable, entonces me puede estar retirando. ¿Quién fue? Creo que fue Diego. Diego es terrible. Qué atrevido que eres. Qué atrevido que eres. Este man, ya no te viene a decir el otro día, no, es que vamos a poner un poco de picante. Bueno, muteame otra vez y la cosa se pone buena. Ahí se pone buena. Mira, bueno, ya. ¿Quieres que hable poco? El presidente, porque no entregó el informe que tenía que haber entregado y no habló sinceramente. Y el resto, pues como gente de poder también querían que las cosas se manejen, que dejarlo saber, o sea, dejarlo saber a tu directorio lo que estás haciendo, así que es culpa de él. Para mí. Diego, ¿quién es el culpable? Obviamente siempre será la cabeza, eso no lo puedo negar, que siempre será la cabeza, pero en este caso voy a decir algo muy, no sé, que a ese directorio, como no está a favor de lo que está haciendo la cabeza, obviamente la culpa es de la cabeza. Pero si estuviera funcionando las cosas, este directorio estaría diciendo, nosotros contratamos a Jordi Cruyff. Gracias a nosotros que le aceptamos al ingeniero Egas, estamos, gracias ahora en, no sé. Es que el problema es de que este directorio le echa la pelota a Egas porque supuestamente no siguió lo que ellos querían. Es decir, lo que ellos querían es que todo esté bajo el directorio. Todo lo que esté bajo la aprobación del directorio. Eso sí, pero es que ellos querían estar al tanto de lo que... Y no me vuelvas a mutear. Ellos querían estar al tanto de lo que hacía el presidente. Eso es lo que ellos dicen. No es que dicen, es que nosotros somos más que el directorio y más que el presidente y sin nosotros nadie se mueve. Ellos querían que les pasen el informe de lo que el presidente estaba pensando hacer. Yo creo que si es que se hubiera contratado al Cruyff a sabiendas de absolutamente todo sobre la mesa, entonces todos habrían asumido la responsabilidad. ¿Cuándo se rompe esa relación? ¿Ustedes perciben cuál fue el momento exacto en que se quebró la relación Egas Estrada? Por palabras de Carlos Mansur, se rompió el momento que Estrada le pidió a pagar la deuda de $1 millón por haber perdido el caso con Teleamazonas. Carlos Mansur en nuestro programa Hasta las Bolas del dijo, fue la semilla por qué se rompió todo, por qué se separó Egas de Estrada, porque Estrada le pidió pagar $1 millón porque en la época de Luis Chiriboga la federación le había ofrecido al Manta pagar esa deuda. Viene el momento de pagar y Egas le dice, no señor, no vamos a pagar eso, entonces se rompió. Entonces era el interés de Jaime Estrada que terminó rompiendo una relación. Pero asimismo hay otros intereses detrás de eso, como dietas, como repartición del sueldo del presidente, muchas cosas más. ¿Tú crees, Ricardo, que se pueda solucionar pronto esto? Con todos los que están adentro, sin que nadie se vaya, pero que... A ver, lo que más me preocupa a mí de todo, lo que más me preocupa es que estamos tan cerca de las eliminatorias y no tenemos nada. No tenemos ni siquiera un presidente reconocido por todos, no tenemos un directorio que esté trabajando mancomunadamente, no tenemos el proyecto que supuestamente teníamos se murió y nadie sabe ni sabrá si es que no hubiera habido pandemia, esto hubiera cambiado el tema. Pero lo cierto es que no se logró conseguir nada. Entonces yo veo muy difícil que esto sane muy rápidamente, a menos que
Egas renuncie o que Estrada renuncie, porque como dijo Diego, se vayan todos. Pero aún así eso tampoco va a garantizar mucho, porque así como esta relación tan íntima que era del directorio se rompió por ese $1 millón que allí yo creo que si esos son los arreglos que se hacen antes de llegar, ¿no? Ok, vamos a llegar al presidente, pero recuerda que tú vas a ser presidente, pero que la federación el año pasado me había a mí dicho que me iban a pagar ese $1 millón por el contrato con Teleamazonas. Si no se dijeron esas cosas o si se dijeron, luego ya comenzó. Entonces el resto suena excusa. El resto suena a que no me quieres decir cuánto gana Cruyff, no me quieres decir cuánto gana Cordón, no me quieres decir cómo es el contrato, no me quieres decir cómo se cierra el contrato, entonces te vas. Ese tipo de cosas yo creo que no se arreglan fácilmente. Entonces estamos en una... Ricardo, te hago una pregunta. ¿Les parece justo pelear por cuánto es del excedente? Creo que es $1 millón del excedente que se le está dando al cuerpo técnico. ¿Es justo pelear por eso cuando ahorita los ambos bandos se están peleando con abogados extremadamente caros, que estoy seguro que no va a salir del bolsillo de ellos, va a salir del bolsillo de la federación? ¿Por qué? Porque le están defendiendo al directorio de la federación y al presidente de la federación. ¿Cuánto van a cobrar esos abogados por defender ambos lados? Sí, y de dónde va a salir el dinero mientras... Sí, entonces, yo espero que eso no salga del dinero de la federación, que además no tiene. Y... Sí, la federación no tiene dinero. Y ahora yo creo que con el tema de la salida de Cruyff, ahora que ya se sabe que se fue, porque ahora tenemos que ver, bueno, se fue, cómo se fue, si se fue bien, se fue mal, pero habrán abogados de la federación que tendrán que arreglar ese finiquito, pues no, y si Cruyff tiene que pagar, tendrá que pagar. Si algo se le quedó debiendo a Cruyff, que me parecería también terrible, pero eso ya es parte de ética de Cruyff, que quiera cobrar por estos 3 meses, no hizo nada, pero por contrato seguramente lo puede hacer, porque el problema es ese también, que nadie sabe cómo mismo está el contrato, ¿no? Y es una cosa que nosotros no tenemos por qué saber, pero el directorio sí debería saber. Y aparentemente 6 personas del directorio no conocen el tema. Y eso sí me parece grave. Nosotros no tenemos por qué saber, la prensa no tiene por qué saber, los hinchas no tienen por qué saber, pero el directorio creo que sí tiene que saber, porque al final todos son los que tienen que responder por la parte institucional de la federación. Pero si le encargaron a Egas, ¿por qué tienen que saber? Se supone que el decirle, señor Egas, usted tiene la potestad de contratar a esta persona con estas limitaciones. Y si te pasaste las limitaciones, exacto. Pero si te pasas de las limitaciones, ahí sí tienes que pedir. Ahí tienes que pedir explicaciones. Y si no te las dan. Internamente. Y si no te las dan. Pero es que se vienen a enterar como que por cosas de la vida, o sea, si es que él tiene la potestad para tomar la decisión, o sea, si es más, es menos, lo que sea, tenía que haber esto informado inmediatamente. Y lo que se menciona es que hay cosas que ni siquiera se sabían. Y a golpes y a trompones, como decíamos nosotros, te vienes a enterar de cosas. Eso no funciona así. Y todo con la excusa de la confidencialidad. Sí, eso no funciona así. Es como, por ejemplo, a mí me pones aquí en el programa, me das un encargo. Y entonces yo tomo una decisión de no hablar del tema que habíamos hablado entre nosotros, sino que yo tomo la decisión de cambiarlo y vengo y les lanzo en el programa. Me van a decir, oye, tenemos un chat. Eso es lo que me van a decir. ¿Por qué no anuncias que, no sé, el programa se va a terminar 15 minutos antes y pones otro tema? Bueno, no, porque decidí así, porque no sé qué voy a decir. Entonces me parece que por respeto al equipo con el que trabajas, tienes que informar. Hoy el abogado Galarza en una radio de Guayaquil dijo lo siguiente: el ingeniero Egas sí nos presentó el contrato, pero en una presentación de PowerPoint. ¿Acaso soy un superhombre para acordarme lo que presentó en el PowerPoint? ¿Por qué no lo podemos ver tácitamente? Eso significa que sí les indicó. Si uno de nosotros va a una reunión y me presentan el PowerPoint, yo anoto lo principal y hago preguntas de ese contrato.
Entonces no es que no les presentó, lo que pasa es que querían tener en las manos con la excusa de saber el sueldo, cuando el sueldo no necesariamente se tiene que saber por parte del directorio. Si la persona contratada pidió confidencialidad, se tiene que respetar esa confidencialidad. Pero la confidencialidad, Diego, es con la prensa o con el público, claro. Pero no el directorio. Si el directorio te dice vamos a contratar hasta $100 mensuales y tú contratas por 120, sí tienes que explicar, pues. Es que ahí viene la parte estoy de acuerdo. El desorden institucional. Yo me imagino que tiene que haber una organización en donde tú hables de presupuesto, hay una persona encargada de manejar todo este tema económico, el directorio tiene que sentarse a ver qué está haciendo usted, qué está haciendo usted, en qué está gastando usted, en qué se gastó el cuerpo técnico, y eso tiene que saber el directorio. En cualquier empresa, las altas cabezas se reúnen y saben lo que pasa. Los trabajadores de abajo, no estoy menospreciando, pero me refiero de los puestos más abajo, no se enteran. Pero el directorio se entera de todo lo que pasa en la empresa para que funcione la empresa. Es que mira, es que el caso es así. Diego, si tú mañana, pues vamos a revelar aquí el sueldo de él, ya, hay que pagarle $10,000. Pero mañana tú ves que de la cuenta, en vez de salir $10,000, en vez de salir los $10,000, que es el sueldo de él, y salen 15,000, tú vas a preguntar, pues, ¿por qué salieron 15,000 y no 10,000? Y creo que lo más lógico es dar las explicaciones. ¿Por qué? Pues no. Pues tú, como jefe, dices, Tomás, ir a por 15,000. ¿Por qué vas a ir a por 15,000 si tú me diste 10,000? Yendo a la misma entrevista del abogado Carlos Galarza, dijo que el ingeniero Egas les había dicho que no se preocupen del dinero extra porque con los nuevos auspiciantes y el apoyo del gobierno nacional iban a cubrir ese valor. E incluso dijo que había hablado con el señor Roldán y la señora María Paula Romo para cubrir ese exceso. Es más, ya le metieron al gobierno nacional en esto. Pero si yo voy y les digo, señores, Ricardo, no te preocupes, tengo cubierto con un auspicio y también una persona me va a ayudar a pagar el exceso de Eli. ¿Tú qué dices? ¿Dónde está? Vino la pandemia, ya no tengo culpa. Vino la pandemia, yo no tengo la culpa. Dame los papeles, ¿dónde está firmado que te van a pagar? Claro. ¿Dónde está firmado que Romo te va a pagar? Porque cuando sea vicepresidenta, no es. Claro. Y ya no va a ser. Entonces, ahí es donde estamos en el curso. Entonces, ya ahorita estamos casi por cerrar el programa. Este fracaso de un proyecto que no se cristalizó, que nació muerto o lo mataron de bebé, ¿quién es el culpable? Quiero un culpable que me lo dé. ¿Y por qué eres culpables? Que se hagan cargo todos. No quiero saber. El directorio. Está bravo, directorio para mí. El directorio en conjunto, ¿ok? Eli, ¿cuál es el culpable de este fracaso? De este fracaso de proyecto. Puedo mencionar toda una institución o necesito de una persona. Para mí, lamentablemente, Francisco Egas tomó decisiones terribles. Ya analizamos, ya lo dijimos, pero Francisco Egas lamentablemente se carga la mochila principal de este peso. Yo estoy de acuerdo en estos momentos con él. Yo sí le doy toda la responsabilidad a Francisco Egas del fracaso con el proyecto de la selección, del fracaso con la imagen institucional, del fracaso con lo que se venga. También se lo pongo a Egas encima, porque no hubo porque si él hubiera sido lo suficientemente cristalino con su propio directorio, nada de esto hubiera pasado. Estrada no hubiera tenido excusas para decir por el millón. No hubiera habido excusas si simplemente cuando el director le decía, enséñame qué tienes, decía, esto es lo que tenemos. Y si pasaba lo que pasaba con Cruyff, o sea, lo que pasó ahora, pues no habría sido tan
terrible institucionalmente, porque todos se habrían reunido a poner la cabeza y a decir, nos jodimos, esto se fue al traste y cómo lo solucionamos. Entonces, creo que hubiera sido menos terrible para la institución asumirlo todos juntos, este gran problema de Cruyff, porque todos hubieran aceptado cómo entró y cómo se iba, y los viajes y bueno, todo lo que ya hablamos. Bueno, señores, hemos dado una sentencia. Una cuestión, los menos culpables de todo esto son Cordón y Cruyff. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Del fracaso del proyecto, sí. De la forma como que se van, me quedan debiendo, pero incluso así, incluso con eso sí, estoy de acuerdo con eso, porque pero es que si yo estuviera allí, yo veo toda esa porquería, pero esa porquería institucional en la que estoy metido. ¿Sabes qué? ¿Para qué borres, hermano? Aquí nomás ya, chao, nos vemos. No, si yo tengo que pagar o tú me tienes que pagar, después lo arreglamos, pero yo me salgo de ese lío porque allá con ustedes no se puede, son insoportables. Espérate, ¿y cómo se van? Yo no les critico, porque lo que tú dijiste al principio y yo le pongo al final para que la gente que nos está viendo ahorita sepa, si es que a mí me dices, puedes ir y volver las veces que te dé la gana. Si te vas, chévere. Si yo te voto, te pago. Yo digo, lo máximo. Es más, otro día les cuento de algo que me quisieron hacer algo así. Entonces yo digo, no, o sea, claro. Ellos... Y hasta cuando le firmas el contrato le dice, y si te llaman del Barcelona, te vas nomás, ñañito, sin problema. Ya, pues, qué chévere. Cordón y Cruyff absueltos. Ega sentenciado. Qué cruel. Oigan, ¿qué es esto? Por favor, señores. Qué horror. Mucho café. Caso cerrado. Caso cerrado. Eso tiene derecho de autor, hermano. No te metas con eso. Oye, sí, cuidado. Bueno, oye, les mando un abrazo a todas las personas que están mirando. Gracias por seguirnos, por juntarse. Estoy viendo Facebook. Y la próxima semana, a propósito de lo que no nos han visto, me tomo un par de segundos para decirles que todos los lunes vamos a estar haciendo el programa en vivo. 8:15, ya queda. ¿O no van a avisar? 8:15. 8:15. Porque ahora se le dio a alguien por cambiar. Sí. O sea, así. Estaba el contrato a las 8:30, ahora cambiaron a las 8:15. Ya por... 8:15. Hay que avisarle al directorio. Hay que avisarle al directorio y decirle por qué también. Obvio. Bueno, 8:15. Vamos a estar todos los lunes. Se viene hasta las bolas. Se viene el programa hasta las bolas. Y les puedo decir que Francisco Egas va a estar en el programa hasta las bolas la próxima semana. Qué bueno. Qué bien. Si es que muy sigue, bien. ¿No? Si es que... Bueno, ojalá sí. ¿Por qué? Achero total hoy. ¡Qué horror! Muy bien. Bueno, Francisco tiene que contar muchas cosas. Esté o no esté, tiene que conversar muchas cosas. Así si es que él quiere. Bueno, que se venga entonces la gente de hasta las bolas. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en esta cancha neutral. Abrazos a la distancia, como ahora se hace con todo el mundo. Saludo digital. Abrazos a todos, saludo digital. Pues no así, pues digo que nos mata. Así. Aletazo ahí. Oigan, vamos a hablar la otra semana de MLS. ¿No les parece? Está medio chévere el torneo. Sí. Está chévere. Oigan. Y los ecuatorianos siguen pasando. Y directamente desde el epicentro de la pandemia, Orlando. Sí. Oye, y enviado especial Ricardo Doyle. Vamos. Sí, tienes que ir. Vamos a cubrir eso. Y bueno, por mi parte, Houston está medio mal en la MLS, pero fútbol de mujeres en semifinales el Dash. Así que qué belleza. Ya les cuento. Está bien. Chao, bueno, chicos. Nos vemos, muchachos, ahí que ya están tocando la puerta. Estos muchachos son insoportables, hasta las bolas. Ya nos vamos. Chao. Chao.